¿Qué tal estáis, amigos? Bienvenidos una vez más a este programa que, valga la redundancia, le llamamos Amigos, pero en este caso particularmente enfatizamos Amigos de Israel. Y hoy tenemos un buen amigo de Israel, un excelente amigo de Israel, y vamos a tratar diferentes temas. Entonces yo creo que es importante no solamente escucharlo, en el sentido de oír lo que estamos diciendo, sino tomar referencias porque los que son amigos de Israel tienen que saber exactamente por qué son amigos de Israel y cómo se defiende Israel, aunque yo siempre digo que Israel es una especie de león que se defiende solo, la verdad, pero aquellos que son sus amigos tienen que tener los argumentos necesarios para cuando se hable del tema de Israel, que es un tema que se habla en muchos lugares, más de lo que nosotros pensamos, tengamos las palabras y las referencias y los argumentos necesarios para hablar de este tema. Hemos dicho al principio que tenemos a nuestro amigo de Israel, Juan de la Torre, que se llama, de la Asociación Amigos de Israel en España. Y nos va a hablar de muchos temas que vamos a tratar y por eso insisto en que tengáis ese tiempo especial para dedicarlo ahora. Amigo Juan, estoy encantado de que estés aquí y quisiera que tengas la más absoluta libertad de expresión, como es propio, y puedas contar lo que gustes y podamos intercambiar opiniones que nos ayudarán a todos a comprender mejor esa imagen que se tiene de Israel, que a veces, o en muchos casos, está distorsionada. Pero para eso estamos nosotros, ¿no? Para enfocar, para que tenga el punto óptimo de visión. Yo muchísimas gracias por la presentación. Amigo de Israel, evidentemente, ¿no? Y además el poder estar al frente de una organización como Amigos de Israel en España es una responsabilidad que me encanta porque, entre otras cosas, ayuda, por ejemplo, a dar a conocer muchas cosas de la realidad de Israel y muchas cosas de lo que está pasando entre las relaciones de todo tipo, y todas muy buenas, afortunadamente, entre España e Israel. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de cosas que lo que traigo son cosas que tienen mucho que ver en estas relaciones y en el día a día que se vive entre España e Israel. Muy bien, Juan. Yo creo que uno de los mejores títulos que podemos presentar es de ser amigo de Israel. Yo recuerdo en uno de los viajes hace años que hicimos que al final un representante de las autoridades de Israel, era un viaje turístico, ¿no? Sí. Nos dieron un certificado que ponía amigo de Israel. Yo lo tengo como un título, o sea, para mí ser amigo de Israel no solamente no es un título de universidad, ¿verdad? Pero para mí representa algo importante ser amigo, y en este caso tú, como presidente de la Asociación de Amigos de Israel, pues empatizas no solamente con lo que pasa en Israel, como bien has dicho, sino lo que pasa en Israel respecto también a otros países. Hace poco hemos tenido la visita del presidente de Israel. Tú has tenido oportunidad de ver muchas cosas en directo, de ver muchas cosas de lo que ha sucedido, y quisiera que nos hablases un poquito acerca del presidente Rivlin y su esposa, un poco de cómo ha sido el papel que ha tenido en este caso la corona en España recibiéndoles, también hablar un poco de la economía, acerca del Senado. Bueno, hay muchos temas que se pueden hablar. Empecemos por el principio. Creo que hablamos de un hecho histórico ya, la visita en sí es un hecho histórico. Llevábamos 25 años sin recibir en España la visita de un presidente de Israel. Además, digamos que las recepciones de jefe de Estado en el nuevo protocolo que ha establecido Casa Real están dotadas ahora de otro protocolo mucho más institucional que el que había antes. Entonces, el presidente Rivlin ha sido el primero en ser recibido de esta manera. Yo estuve en la recepción en el Palacio Real, que fue absolutamente espectacular. O sea, yo estuve allí, el parada militar, los honores que se le brindaron,
fue todo un acontecimiento, sobre todo si eres amigo de Israel y estás viendo que el que llega es el presidente, ¿no?, de Israel. Yo, indudablemente, además hay que tener en cuenta que el viaje de Rivlin se produce en un momento especial. Quiero decir que España y el gobierno español estaban pasando por una situación delicada, por el tema de Cataluña, por situaciones que se estaban generando fuera de España, en medios de comunicación, la explicación del gobierno español de lo que estaba pasando. Entonces, encontrarte que el primer jefe de Estado que llega en visita oficial, digamos que en ese momento es precisamente alguien de Israel, para mí tenía un factor adicional, que era el decir, no, nosotros somos amigos, vosotros podéis tener los problemas que tengáis, pero yo soy un amigo, vengo a veros y no tengo ningún problema con vosotros. Y desde luego, muy importante ha sido en todo el viaje desde el mismo inicio la figura del rey. ¿Por qué? Porque al igual que el rey emérito, que su padre, siempre ha mantenido unas relaciones muy cercanas, muy emocionales. O sea, no hablo solo a nivel político, hablo de relaciones de afecto, de cariño con Israel. Y es muy interesante eso, porque deberían aprender nuestros ministros de Asuntos Exteriores, ya te digo, del rey y de su padre, del rey emérito, que se puede tener muy buenas relaciones con Israel y se puede tener buenas relaciones con el mundo árabe. Quiero decir que para ser amigo del mundo árabe no hace falta estar en contra de Israel, y creo que el rey Juan Carlos lo demostró ampliamente, que podía ser amigo de los dos y no molestar a nadie. Y eso además lo hemos visto a lo largo de la historia pasada, en que hubo un tiempo que España representaba algo en lo que era la negociación, la comunicación entre palestinos e israelíes buscando salidas de paz, y que ahora ves que no, que España ha perdido ese papel que tenía y que tiene, porque sí está cerca España de los palestinos y está cerca de los israelíes. Es una pena haber perdido eso. O sea, podemos decir que el papel de la corona es significativo, ha sido en el pasado, lo es en el presente y sin duda lo será en el futuro, porque estaremos viendo cómo se avanza en esa relación, que en algunos de los, he visto algunos espacios en la televisión donde estaban los discursos de ambos mandatarios, pues se ha podido ver que hay una sintonía realmente, a lo menos en el plano teórico del papel había esa sintonía, ¿no? En este caso, ¿crees que el presidente Rivlin ha dejado suficientemente claro o totalmente claro la posición de España respecto al conflicto con Cataluña? Yo creo que veníamos de un punto, eso es un tema interesante, veníamos de un punto donde al primer ministro de Israel, a Benjamín Netanyahu, se le estaba pidiendo que hiciera una declaración especial sobre el tema de Cataluña. Entiendo. Entonces, lo curioso, lo interesante de este tema es que hay que ver que la política exterior del gobierno español, y no de del gobierno anterior, por ejemplo, de Zapatero, ha sido siempre en el ámbito internacional, es que se ha destacado por ir en la corriente de los que votan en contra de Israel, o como mucho de abstenerse. Entonces, en un momento, después de que tú estás en el ámbito internacional, no le estás dando un apoyo a Israel con tu voto, con tu apoyo, llegas y dices, oye, apóyame tú en esto. Claro, oiga, es que usted, ¿qué hace usted en UNESCO? ¿Qué hace usted en Naciones Unidas? ¿Qué hace usted en el organismo de derechos humanos de Naciones Unidas, en el alto comisionado de Naciones Unidas sobre derechos humanos, que las votaciones o se abstiene o vota en contra de Israel? Entonces usted viene ahora, me pide que yo alegremente le diga, pues mire, ¿sabe lo que le digo? Que no es mi problema, porque yo lo que quiero es que usted no se meta en mi vida
y que la comunidad internacional no se metan en asuntos internos de Israel. Por tanto, yo no quiero meterme en asuntos internos de su país. La posición del primer ministro Netanyahu era, oiga, es un problema interno de España, no tomamos posición. Cuando llega Rivlin, evidentemente está con el rey, hay una cercanía muy importante, hay una cercanía entre Israel y la corona, y Rivlin, digamos que ahí rompe un poco, a pesar de que no hay una contraparte por parte del gobierno español, pero él tiene delante la corona de España y dice, no, nosotros por supuesto estamos con España en este sentido. Entonces damos nuestro apoyo y España sabe que nosotros somos un aliado fiable. Y por supuesto que se dan esas declaraciones que, digamos, dejan claro, borran completamente la rumorología, algunas veces, muchas veces intencionada, de buscar un posicionamiento de Israel que nunca existió. Entonces Rivlin en ese sentido lo dejó claro, y creo que lo dejó claro más de una y de dos y de tres veces en todas las conversaciones, ya tanto públicas como en el ámbito de los corrillos que hubo con políticos. Entonces creo que eso fue otro de los grandes éxitos de este viaje, el demostrar que Israel demostraba que era un socio fiable. Exactamente. Ahora lo que tiene que hacer España es también demostrar que está creo que debe existir lo que llamamos ley de reciprocidad, ¿no? O sea, cuando queremos que los demás nos apoyen a nosotros, pues debemos apoyar a los demás. Yo creo que es algo más que evidente, ¿no? Sí. La posición del presidente Rivlin ha sido totalmente clarificada. Apoya a España absolutamente, no solamente en el contexto de lo que estamos hablando, del conflicto con Cataluña, sino manteniendo una posición de unidad para España. O sea que ha sido muy interesante, porque esas malintencionadas opiniones que algunos emitían era como que Israel estaba como alejado de la posición. Es todo lo contrario, ¿no? Ha mantenido, primeramente, la postura del señor Netanyahu ha sido clara. Bueno, es un problema interno de un país que tiene, evidentemente es así, y luego la postura del presidente de Israel ha sido totalmente también clarificadora, de apoyo, evidentemente, a las tesis del gobierno de España y de la corona, que en este caso son las mismas. Sí, y además déjame que te diga una cosa. Antes que mencionabas las relaciones, clarificar las relaciones entre España e Israel, es que, por ejemplo, cuando hablamos del tema comercial, estamos hablando que los intercambios entre España e Israel deben estar en torno a los 20.000 millones, pero además es que es una balanza equilibrada. Quiero decir que Israel vende a España más o menos lo que España vende a Israel. Es una relación perfecta en el área de intercambios tecnológicos. A ver, yo lo he mencionado alguna vez, cuando Mariano Rajoy gana las elecciones en un momento en el que España estaba a punto de ser intervenida por la Unión Europea, en un peor momento de su economía, Netanyahu felicita por su victoria electoral a Mariano Rajoy y le dice: como sabemos los problemas que tiene tu país, lo que podemos ofrecerte, nosotros somos un país con un gran valor tecnológico, de creación de startups, de nuevas empresas, podemos establecer acuerdos para que empresas israelíes trabajen con empresas españolas o se instalen en España. Y esas empresas, ese proyecto se lleva a cabo a través del equipo de Luis de Guindos y con Cámara de Comercio España-Israel. O sea, que mucho más allá de lo que conoce la gente, el comportamiento de Israel hacia España siempre ha sido muy leal y muy cercano y muy de amigo. En este sentido, quien nos ha fallado, no, por supuesto, es España, son las posiciones en política exterior, aunque también te podría decir que probablemente, y eso no lo digo yo, eso lo habrás escuchado ya, que en política exterior, después de los gobiernos de Felipe González y Aznar, la política española en el exterior se mueve un poco por oportunidades, no tanto por establecer unas líneas que digas a largo plazo. Entonces, yo creo que esa cercanía de Israel existe en el ámbito, en muchos ámbitos, en el económico, existe en el ámbito cultural, por
por el mundo sefardí, porque Sefarad forma parte de Israel también. Entonces, creo que sería bueno que nuestros políticos, y hablo ya de gobierno, dieran en el ámbito de su política exterior el mismo peso y el mismo apoyo que se está dando a las políticas económicas o que Israel da, en este caso, a la corona y al gobierno de España en sus problemas internos. Claro, es lo que decíamos antes, el mismo apoyo debíamos de tener recíproco, ¿no?, de uno a otro, y creo que esta visita ha sido un énfasis, no solamente hemos hablado de la corona, del hecho histórico, cuando ha sucedido, un poco de la economía, también intervino en el Senado, y también es una cámara importante en la cual tiene que ser oída la voz, no solamente de los críticos, no solamente contra el gobierno de España, sino los críticos contra Israel, sino también la voz de aquellos que están defendiendo, como no podía ser de otra manera, del presidente Rivlin, pero que fue escuchado también esa voz de apoyo y de amistad en el Senado. Sí, que fue también otra jornada histórica. Yo creo que fue una reafirmación de Rivlin de decir, somos un país amigo, somos un país aliado, tenemos una historia común. O sea, no se puede decir lo mismo en otros países de Europa. Quiero decir, Rivlin estuvo en Toledo, terminó su viaje en Toledo. Toledo, después de Jerusalén, es la ciudad más importante para el mundo judío. Es decir, la historia entre España e Israel va más allá de lo que hay con unas relaciones. Hay unas relaciones humanas, unas relaciones históricas importantísimas. Y yo creo que en el Senado Rivlin lo que quiso poner sobre la mesa es, señores, tenemos muchísimo en común, vamos a trabajar juntos. Entonces, lo bueno es que se abandone un poco la corrección política, cierto postureo a veces, y se vaya a lo importante. Por supuesto que va a aparecer el tema del conflicto palestino, pero yo siempre lo digo, si España puede jugar un papel muy importante en la resolución del conflicto palestino, por las buenas relaciones que históricamente ha tenido con palestinos y con israelíes. Entonces, en lugar de ir atacando a una de las partes, ¿por qué no optar por una posición más neutra y más cercana, en este caso a palestinos y a israelíes, y ayudarles a los dos a que se pueda desarrollar un ambiente para alcanzar una negociación y un acuerdo de paz en seguridad, que es lo que está buscando Israel? España debe tomar ese papel, porque por eso mismo que dijo Rivlin, porque no somos un país cualquiera frente a Israel, somos un país muy hermano en el lado de que los antiguos españoles, los sefardíes, cuando son expulsados de España, son los que ahora están viviendo en Israel. Quiero decir, son los descendientes de esos antiguos españoles. Hay un lazo muy fuerte y ese lazo hay que hacerlo crecer, hay que explotarlo, y no solo en el ámbito económico, en el ámbito cultural, sino también en el lado político. Claro, el vínculo entre Israel-España, España-Israel, no solo es un vínculo, como decías, o político o económico, hay un pozo emocional de muchos siglos en el cual el judaísmo se ha desarrollado en España a través de españoles que son judíos. O sea, no es que ha sido porque la expulsión de los judíos eran la expulsión de españoles que eran judíos. Exactamente. O sea, eran españoles, hay que tener en cuenta, españoles que llamamos sefardís, ¿no? Sí. Hablamos de Sefarad como España y hablamos sefardís o sefardíes. Bueno, entonces esos vínculos tienen que resultar en un aspecto muy positivo, como bien han mencionado, no solo en el plano político, de relaciones institucionales, también en el plano económico, que eso es evidente, en el plano científico, en el plano de cooperación en todos los campos, la medicina, por ejemplo, ¿no? Hablaremos después un poquillo más de ello. Quiero decir que hay mucho que nos vincula a los dos países y, como bien has señalado, es muy importante que esa línea, ese vínculo sirva para todo, sirva no solamente porque a veces criticamos a Israel, y digo los que critican, porque sabes que mi lema personal es yo no critico a Israel por nada, hay tantos que lo critican por todo que yo no lo critico por nada. Y cuando digo nada,
es nada. Sí. Pero esa posición que tiene muchas veces el gobierno o los partidos políticos o las instituciones, pues también tiene que ser, como otra vez, insisto, mencionas, ayudarle a la resolución de problemas. No solo se puede criticar a un país. Y en este caso aquí se critica mucho a una parte. Pero realmente quien hace todo el esfuerzo positivo de integración y de ayuda, sobre todo es la parte israelí, la parte de Israel. Por tanto, España debe de jugar un papel importante como, no quiero decir la palabra árbitro porque no me gusta mucho, pero sí jugar un papel de mediador en un sentido, sobre todo, positivo. Es decir, mira, porque claro, aquí queremos mediadores para la solución, por ejemplo, con el conflicto de Cataluña. Y buscamos personas que se vinculen, que tengan una visión equilibrada de todas las posiciones, ¿no? Pues cuanto más una posición equilibrada respecto a Israel y respecto al problema, en este caso sería con el tema de los palestinos, ¿no? Por tanto, creo que es muy importante esta visita, como bien ha señalado, y que puede tener no solamente consecuencias inmediatas positivas, sino también en el futuro y sobre todo duraderas, que nos va a ayudar a los dos países. En ese contexto, yo creo que deberíamos también mencionar, hablamos de esas iniciativas, hay muchas, asociaciones, grupos que están apoyando a Israel de muchas maneras, en muchos campos, de muchas formas, porque es muy necesario, dado que hemos visto como hay una presión absoluta en los medios, en la mayoría de los medios, contra Israel. Sí porque sí, o sea, no hay razones a veces, es pues porque sí. Entonces, hay muchos grupos, asociaciones y personas privadas de todos los sentidos que apoyan a Israel. Hablemos, por ejemplo, del Laufar, si no lo digo mal, Project, que cuéntanos algo porque tú estás realmente más al tanto de ello, vinculado emocionalmente, en todos los sentidos. ¿Qué nos puede decir de esta asociación, de este grupo de apoyo a Israel? Yo, Laufar Project los conozco precisamente porque vienen a contactar a amigos de Israel por el tema, porque es una organización de abogados judíos. Muy bien. Que están en Nueva York, que lo que tratan son defensores en general de derechos civiles, de derechos humanos, y su pelea especial es la difamación de Israel, el antisemitismo, la estrategia BDS, de la que hablaremos después, un poco de deslegitimizar a Israel, el tratar de crear un bloqueo económico que evidentemente es en sí muy ridículo, porque es que nuestro teléfono móvil, nuestro ordenador, los equipos de los hospitales que nos atienden están llenos de tecnología. Israel, la mandarina que nos comemos fue una creación de tecnología Israel. Es decir, Israel es el líder tecnológico del mundo. Entonces, pretender hablar de boicot en sí mismo es un acto de hipocresía, pero bueno, eso es otra cosa y hablaremos después de ello. Laufar Project llega, los conozco, porque el abogado que tienen aquí en España lleva tiempo trabajando contra el BDS, tiene casi unas 40 causas donde ha ganado la denuncia que se ha hecho de cualquier aprobación de boicot a Israel en ayuntamientos, porque siempre lo hacen en ayuntamientos, o ha conseguido que se retractara y que esa resolución fuera hacia atrás. Entonces, les conocí por el tema de la Roda, que ha sido una victoria más de ellos, y la Roda, el Ayuntamiento de la Roda tenía unas características especiales frente a otros ayuntamientos que habían aprobado el BDS. Yo siempre pongo el caso, porque lo conozco de primera mano, de Cabildo de Gran Canaria. Es que lo viví. El Cabildo de Gran Canaria aprueba, porque llega ahí Izquierda Unida, Podemos o gente de esta, y proponen, vamos a hacer un boicot a Israel. Y por no tener problemas, hasta dicen que sí, y lo aprueban. Pero es que una semana después estaban viendo en el Cabildo de Gran Canaria cómo llegar a un acuerdo de turismo con Israel. O sea, que era puro postureo. O sea, pero cuidado, porque este postureo es peligroso. Y lo digo porque lo hemos visto con otras cosas. La extrema izquierda a veces propone cosas
que a todas luces, como esto que decía, un boicot a un líder tecnológico cuya tecnología está en todo nuestro mundo, no tiene ningún sentido. Pero a veces estos movimientos radicales de extrema izquierda plantean cosas absolutamente disparatadas para cualquier persona, pero empiezan con una estrategia que es: primero lo presento en sus medios de comunicación, en redes sociales, luego un día lo llevo a la universidad y luego un día resulta que un canal de televisión lleva a una persona de estas y le hace una entrevista. De tal manera que acaban posicionando algo que a todas luces sería ilógico, lo convierten en un tema político aceptable. Y el día que tú te opones a algo que desde el principio no tenía ningún sentido, entonces el radical eres tú por oponerte. Entonces, cuidado, porque esa estrategia radical de la extrema izquierda se está usando para muchas cosas. Y en el tema de Israel, que evidentemente forma parte de esa agenda de la extrema izquierda, la enemistad y la lucha contra Israel como contra Estados Unidos, como contra cualquiera que represente valores que ellos, quiero decir, vamos, que no están en Cuba y en Venezuela, que es el mundillo que a ellos les gusta. Entonces, el boicot a Israel, aunque sea en sí un fracaso, porque no han conseguido nunca nada, hay que tener cuidado, porque son movimientos de extrema izquierda los que están detrás de ellos, que tratan de ponerlo en la agenda política y llevarlo para acabar llevándolo al Congreso, al Senado. Y ese es el tema. Hubo en San Sebastián, a principios de este año, un congreso de BDS, donde vino Omar Barghouti, que es uno de los fundadores de este tema, y se propuso un cambio de estrategia, o sea, para que veas que esta gente saben muy bien hacia dónde van, en vista de que les estaban tirando abajo todas las resoluciones en los ayuntamientos españoles, y digo españoles porque en otros sitios no pueden hacer nada, porque por ejemplo en Francia el boicot hacia un país, hacia productos de un país está prohibido por ley, o sea, no pueden ni siquiera intentarlo. En España, que digamos es su terreno favorito, visto que les estaban tirando todas las resoluciones, cambian la estrategia y dicen: no, lo que vamos a hacer ahora es decir que los ayuntamientos van a pedir como que todos los países que trabajan con ese ayuntamiento respetan los derechos humanos. Cuidado, porque ellos hacen la lectura de derechos humanos que les interesa. Quiero decir, cuando hablas del derecho de libertad política, de expresión, de libertad de prensa, cuidado, que ahí ya te metes en terreno. No, ellos, estos grupos siempre van a manejar, digamos, manipular el concepto de derechos humanos para llevarlo a su lado. Si dices la parte de derechos humanos que a ellos políticamente no les convienen, eso no les va a interesar. Entonces, cuidado con esos temas. No son nadie, no consiguen nada, pero siguen ahí detrás dando golpes. Ahora van con el tema de derechos humanos, que lo mismo te sirve para boicotear a Israel como para boicotear mañana a Estados Unidos, porque digo que la policía, que he visto unas imágenes de un policía que pegaba a una persona y considero que Estados Unidos no es un Estado democrático y me vale para cualquiera. Sí, eso es muy interesante porque se aprovecha la ley de los países o las libertades también de los países. Exacto. Para, a través de las propias instituciones legalmente establecidas y las leyes, pues intervienen para boicotar a Israel, para que no haya inversiones en Israel y para que se le sancione a Israel. Son las tres palabras que emplean los del BDS, ¿no? Que es boicot, desinversión y sanciones a Israel, ¿no? Se está produciendo en muchos ayuntamientos en España, o en algunos que lo han intentado, hasta llevan, si no me he entendido mal, más de 40 resoluciones en contra. Tampoco son tantos ayuntamientos, y también te digo una cosa, tampoco son tan importantes. Quiero decir, hay ayuntamientos que dices, si tienes 5.000 habitantes, ¿entiendes? Que vamos a ver, que, es más ruido que nueces, claro, en esto. Tengo aquí un apunte de que Israel en este año, en el 2016, lejos de haber disminuido por esa presión de los grupos BDS, ha crecido
un 4% su economía. Sí. O sea que parece que la estrategia de boicot, desinversión y sanciones ha sido un fracaso, está siendo un fracaso. No solamente a nivel político, a nivel de instituciones, a nivel de leyes en contra, sino en el mero hecho, en el mismo hecho de querer influir en la economía de Israel, lo que ha hecho es reforzarla. Porque claro, un 4% de crecimiento en una economía me parece que es algo muy serio, muy importante a tener en cuenta, ¿no? Un 4%, pero estamos hablando sostenido. O sea, que si vamos en plena crisis económica a partir del 2007, Israel no ha tenido crisis económica, incluso ha tenido pequeños crecimientos. O sea, el crecimiento es sostenido. No es solo ese 4%, es que es constante. Por supuesto que la estrategia BDS no funciona, o sea, no tiene ninguna validez en cuanto a que produzca un beneficio real para la gente que la promueve, que puedan vender que han conseguido algo. Pero insisto, cuidado porque ideológicamente hay detrás una intención ideológica que es acabar vendiendo cosas que todos pensaríamos como que Israel, que es la única democracia en esa zona, precisamente en la zona ahora mismo que es una auténtica olla a presión en el mundo, es una democracia donde los árabes israelíes votan al igual que los israelíes, al igual que los cristianos, y tienen los mismos derechos ante la ley. Pero ellos tratan de vender una idea subvertir la realidad y vender todo lo contrario. Claro. Y por supuesto que van a seguir intentándolo. Claro, claro. Bueno, es muy interesante lo que estamos hablando. Hagamos un repasito. No hemos hablado de la visita de Rivlin a España. Si escuchamos algún ruido en el contexto de que estamos haciendo, es porque en esta zona de donde estamos emitiendo este programa están haciendo reformas. Entonces, aunque se pueda oír muy a lo lejano, parece ser que a veces es muy a lo cercano, se escuchan ruidos aquí en el plató, pero pedimos disculpas porque son propios de esas obras que siempre decimos que, aunque son molestas como todas las obras, son muy necesarias porque están haciendo que este programa se pueda emitir y otros muchos que están en la cadena que son muy importantes. Hablando de este tema, también queremos hablar hemos hablado también de economía, de grupos de presión, hablamos también de la UFAR Project como un elemento positivo de ayuda en España y en otros muchos países. Dijéramos, en toda la Unión Europea y en Estados Unidos ahora mismo están combatiendo ya no tanto el BDS, sino también, por ejemplo, las charlas de Laila Khaled, una terrorista de la OLP, a ver, que estuvo implicada en el secuestro de un avión, no estamos hablando de cualquiera, que ha estado aquí aplaudida por Ada Colau y por otras, y en Madrid también por Manuela Carmena y su equipo, y lo que queremos, Lawfare Project, por ejemplo, está en este marco, que además de amenaza terrorista que tenemos en Europa, que esta señora, oiga, que se reconozca que es una terrorista en activo, que pertenece a un grupo terrorista. Entonces, que no puede estar dando charlas por ahí de lo estupendo que es secuestrar un avión o de lo estupendo que es utilizar el terror o la violencia para imponer. Yo entiendo que es que muchos que los apoyan tienen una cierta simpatía por esas ideas, evidentemente. Bueno, seguimos en este contexto, a pesar de esos ruidos que nos llegan a la lejanía. Parecen ruidos de guerra, los ignoramos. Pero no son ruidos de guerra, son ruidos de trabajo y de esfuerzo. Mira, vamos a hablar acerca también de Ramban, una asociación médica judía que tiene también una influencia. Antes hablaste de muchos sectores donde se enfatiza, no solamente digo lo que es ayuda a Israel, sino cómo se relaciona. Bueno, en Ramban tuvimos un acto que celebramos en el Centro Sefarad, Israel, en Madrid, y Ramban es una asociación médica judía de España. En el acto estaba organizado tanto por Ramban como por la Asociación de Amigos del Hospital Ramban, la Federación de Comunidades Judías de España, Semerete, que es la Sociedad Española de Medicina Regenerativa y Terapia Celular, y bueno, tuvimos la suerte de contar con médicos de primera línea,
quiero decirlo bien para que no me equivoque con el nombre, el doctor que vino del Hospital Universitario de Ramban, el doctor Blaser, que es probablemente una de las figuras más importantes ahora mismo en el mundo en lo que es medicina regenerativa. ¿Qué estamos hablando con esto? Porque lo que es medicina regenerativa, lo ves, es un milagro. Nunca imaginé que podría llegar a ver, como vimos en esos vídeos que se pusieron durante el acto, como una persona con una lesión medular que de por sí está condenada a una silla de ruedas toda su vida, puede recuperar, puede volver a andar. Y lo que también es muy importante, que a veces no se dice, recuperar también el control de sus funciones, quiero decir, de cuando quiere ir al baño, que también es una parte muy importante de la persona, ¿no? Entonces, el ver en esos vídeos cómo una persona con una lesión modular, a través de técnicas de regeneración celular, vuelve a caminar, es asombroso. Tuvimos una presentación de la tarea que hacía el Hospital Ramban en Haifa, espectacular, con un vídeo que nos pusieron realmente increíble. Qué nivel. Además, algo muy importante, que son cosas que deberíamos copiar en España, cómo un hospital trabaja junto a la universidad y trabaja junto a las empresas privadas. Y cómo entre todos desarrollan tecnología médica y cómo desarrollan tratamientos médicos. Es decir, sin que, oigan, la empresa privada, por supuesto que tiene unos intereses de un beneficio, pero tiene un lado que puede ser muy valioso y que los israelíes saben muy bien utilizarlo en su papel que tiene en las universidades, ya no solo en medicina, en general en todas las áreas. Y este era un tema muy importante. Quería señalar que también tuvimos a médicos como el doctor Stern, el doctor Garber, que es el presidente de Semeretec, de la Asociación Española de Medicina Regenerativa, el doctor Felipe Ojeda Pérez, que vino de Barcelona, también otra persona absolutamente relevante en estos temas. Y el evento, a pesar de que estábamos en el mismo día, yo creo que estaba Rivlin de visita en el día 6, era el día 6, estaba de visita en España, contó con mucho público y los que estuvimos allí fue fascinante. O sea, yo ver imágenes de cómo se regenera un dedo que se había cortado, seccionado en un accidente laboral, como a través de regeneración celular vuelve a crecer el dedo y recuperas hasta la huella dactilar. Impresionante. Digo, esto no es posible. Pues ese es el futuro de la medicina, y ese futuro de la medicina se está cocinando en Israel, pero se está cocinando también por importantes médicos judíos que viven en España y que trabajan entre España y Estados Unidos. O sea, que estamos viendo que Israel tiene una influencia positiva, digo, extremadamente positiva, por ser, no solamente hemos hablado de las relaciones entre España e Israel, que ya son positivas en sí mismas, hemos hablado de Love Project, que es Lofer Project, y estamos viendo ahora acerca de Ramban, que es una asociación médica, que estamos viendo cosas impresionantes, ¿no? Todo eso forma parte de esa amistad con Israel. Al final lo que estamos haciendo es poner a la luz, poner en evidencia esos aspectos positivos que tiene la amistad con Israel, porque claro, cuando uno es amigo de alguien y tiene cosas positivas, pues también lo positivo le llega a uno, ¿verdad? También lo negativo cuando hay cosas negativas, pero en este caso en Israel solo hay positivo. Ya saben que de mi boca nunca saldrá una expresión negativa de Israel, nunca, pase lo que pase. Hablemos ahora, por favor, si te parece bien, también de este aniversario, 39 aniversario, creo que estuvimos hablando de, se llama ARCI, Asociación de Relaciones Culturales Cataluña e Israel, y los premios Jaime Bandor. ¿Qué nos puedes contar de ello? Bueno, fue Amigos de Israel en España, estuvo en el 39 aniversario de ARCI y en la entrega de los premios Jaime Bandor. El evento organizado por el equipo, por el presidente de ARCI, Andreu Lascorz, y su equipo,
era absolutamente impecable. Impecable en la organización, impecable en los contenidos. Es decir, es estupendo ver a una organización, en este caso, que promueve relaciones culturales entre Cataluña e Israel, que se dedica a los objetivos de su asociación. Quiero decir, a veces nosotros, por ejemplo, en Amigos de Israel en España, nuestra tarea no es apoyar partidos políticos. A nosotros tenemos gente en nuestra asociación que puede ser del PSOE, del PP, de Ciudadanos o de donde quiera, porque dentro de la asociación hablamos de las relaciones, de la amistad entre España e Israel. Arci en Cataluña lleva 39 años haciendo lo mismo, es decir, promover las relaciones culturales entre Cataluña e Israel y no entrar en los temas de política local, porque evidentemente es que no es el objetivo de esa asociación. Y fue un auténtico placer compartir esa noche con tantos amigos. También estaba la gente de la asociación de amigos entre Israel y Valencia, y la comunidad valenciana, que es una gente encantadora. Y todo el evento, podría nombrar todas las personas. Estuvo el cónsul de Israel en Barcelona, y una persona absolutamente agradable, un auténtico diplomático. No sé si es diplomático de carrera, pero vamos, le daría un 10. Y toda la gente, todos los amigos de Israel que estuvieron allí, fue una gente, vamos, un ambiente de amistad con Israel, en este caso con Cataluña, pero también estaba la gente de Valencia y estábamos nosotros como representantes de amigos de Israel en España. Y fue muy, muy agradable, y espero estar el año que viene en el 40 aniversario, que 40 años de una asociación es mucho tiempo. Así es. Pues es muy interesante todo lo que nos estás contando, Juan. Yo creo que necesitaríamos muchas horas para poder ahondar en cada tema, porque hemos tocado diferentes temas y vamos a ir ya concluyendo. Me parece que nos quedan pocos minutos, no estoy muy seguro, pero creo que son pocos ya minutos. Para acabar, ¿cómo ves la relación entre, por lo menos dar un mero matiz, entre Arabia Saudí, Israel, lo que pasa con Irán, por dar un aspecto también de política en el sentido, digo en el sentido bélico, porque es que la situación que está ocurriendo con Irán pues es una situación tensa, muy tensa, y que está produciendo problemas con Líbano, en este caso, también con Líbano, con Arabia Saudí, que tiene un enfrentamiento directo. Por dar un broche, no digo positivo, porque no es positivo, pero sí positivo en el sentido de que entendamos lo que está pasando en el mundo, porque a veces nos quedamos meramente con las noticias de forma superficial, lo que nos cuentan los medios, lo que quieren contarnos, y de que tengamos una voz clarificadora, aunque sea breve, de ese tema, de esta relación entre Israel, Arabia Saudí y el tema con Irán. Sí, por ir muy rápido, evidentemente Arabia Saudí e Irán están a un nivel de enfrentamiento muy alto, muy alto. También es cierto que a su vez el secretario de Estado de Estados Unidos, Tillerson, es un hombre que viene del mundo del petróleo, tiene contactos en Irán, tiene contactos en Arabia Saudí, y con un poco de suerte podrá evitar que llegue a haber un enfrentamiento directo. Por lo menos está en ello. Tillerson es una persona muy especial dentro del gobierno de Estados Unidos. Está haciendo un buen trabajo en el tema entre Arabia Saudí e Irán, tratando de rebajar el nivel de enfrentamiento, pero cuidado, Irán tiene muy claro que quiere posicionarse en Líbano, que quiere posicionarse en Siria, que va a rentabilizar lo que ha sido toda su aportación militar, una aportación militar que, no sé, en número de hombres, quiere decir, ha sido muy importante, en dinero también, y que la quiere rentabilizar quedándose en Líbano y en Siria, y estableciendo bases fijas. Indudablemente, desde el punto de vista de Israel, que ya no tiene problemas con ninguno de sus vecinos al este y al sur, es decir, en Egipto está luchando contra el Estado Islámico en la zona del Sinaí. Jordania está viendo cómo ataja las amenazas de integrismo islámico contra la monarquía.
Entonces, ahora mismo el único problema serio que tiene Israel es la amenaza de Irán, que se quiere establecer con bases fijas y en Siria y en Líbano, y además el enorme arsenal que tiene ahí guardado. Sabiendo además que Hezbollah es el que está ahí, es, digamos, el chico de los recados de Irán. Entonces, ahí juega es un puzzle muy difícil en el sentido de que Arabia Saudí está dispuesto a tener buenas relaciones con Israel, pero cuidado, o sea, pongamos las cosas en su sitio. No es que de golpe quiera ser amigo de Israel, es que le conviene. Quiero decir, tiene el que Irán se posicione a través de Hezbollah en el norte de Israel, en Siria, en Líbano, a Arabia Saudí no le conviene. Sabes que en el Corán viene el tema de hacer treguas, incluso con tu enemigo, cuando te interesa porque hay otro enemigo con el que luchar juntos. Eso y traicionar las treguas también. No, yo quiero ser positivo y pensar que realmente la amenaza del terrorismo islamista, que también sacude a Emiratos y Arabia Saudí, puede haberles hecho cambiar de posición y estén buscando un punto de una situación más estable, más correcta, dejar de tener a Israel como el enemigo número uno, que además políticamente les funcionaba muy bien como propaganda, y ahora buscar más una relación estable y fructífera para los dos. Pero ya te digo, yo desde el punto de vista israelí, que es el que nos interesa, creo que Israel está dispuesto a aceptar ayudas que eviten una guerra en el norte contra Hezbollah, y por el otro lado Arabia Saudí está dispuesta también a tener mejores relaciones con Israel a cambio de evitar que Irán se acabe instalando con bases en el norte de Israel. Bueno, sigo insistiendo en que necesitaremos muchos días para hablar, pero ya quiero también concluir con un aspecto también ciertamente positivo, y es el apoyo que dan, no solamente, en este caso hablamos de la visita de Rivlin, el apoyo de España a Israel, el apoyo de estas organizaciones que ayudan en todo sentido, en el plano médico, plano legal, asociación de todo tipo de amistad. Y también quiero hablar de la amistad que tiene Israel en el campo del cristianismo. Tiene muchos amigos cristianos que apoyan a Israel y que no solamente en el plano emocional o en el plano meramente de declaraciones políticas o religiosas, sino en el plano de hechos efectivos. Hay organizaciones que aportan, por ejemplo, para comprar ambulancias en Israel, organizaciones cristianas muy fuertes, principalmente en Estados Unidos también, pero que quiero también resaltar que la base de amistad con Israel es muy amplia. Y en este caso, pues tenemos un representante que es nuestro amigo Juan de la Torre, que es el presidente de la Asociación de Amigos de Israel en España. Por tanto, más cercana a esa amistad no puede ser. Bueno, vamos a ver si todo va bien en algunos días más, y principalmente relacionando el tema de Israel con muchas cosas, porque no lo vinculamos, como bien dijiste, a política o a religión o a cultura. Es que es tan amplio el abanico de oportunidades que tenemos que nos daría muchos años hablar de este tema. Así que nos vemos próximamente. Muchas gracias, y otra vez de nuevo, Juan, encantado que estés aquí, y un placer. Espero que continuemos en estas charlas de amigos sobre nuestro amigo Israel, porque los amigos de Israel son también nuestros amigos. Hasta pronto.